familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Aquí tenemos nuevamente al grupo de trasplante de órganos abdominales de la Clínica Sommer para continuar hablando del tema de trasplantes y donación de órganos, que es un tema supremamente importante a nivel social y que todavía hay muchos mitos alrededor de la donación de órganos y podemos salvar vidas con solamente donando un órgano. Entonces nuevamente los tenemos aquí en nuestro set para hablar de este tema y vamos a presentarlos. Entonces vamos a empezar con usted, Dayana, que es la nefróloga. Dayana, bienvenida. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias por la invitación a los televidentes, gracias por compartir este espacio con nosotros que es sumamente importante, nos permite aclarar muchas dudas y brindarles mucha información acerca de la donación y el trasplante de órganos. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con la cuota por el lado de los hombres, que es el doctor Álvaro Guerra. Doc, bienvenido al programa. Gracias, Caterine, por la invitación. Precisamente nosotros como profesionales del área de la salud tenemos la obligación moral de compartir con ustedes una información veraz, transparente alrededor de la donación y los trasplantes de órganos. Bueno, y seguimos con la doctora Juliana, que esta vez repite ser, y de verdad, Doc, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. Gracias, Catherine, encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, y vamos a empezar hablando sobre el tema, porque el programa pasado fue un programa que estuvo muy, pues los televidentes estuvieron preguntando muchísimo por todo el tema, generó muchas inquietudes. Entonces esto es muy importante, ¿cierto? Esto es lo importante de este tipo de programas, que pueda como cuestionar a los ciudadanos que nos ven. Entonces vamos a empezar hablando de todo el tema de la vida de un paciente con fallas renales con la nefróloga. Doc, empecemos hablando de esto, o sea, ¿cómo es la vida de un paciente cuando presenta este tipo de fallas y padece la enfermedad? Hablemos antes de ser trasplantados. Bueno, es una situación muy dura, es una condición clínica bastante dura tanto para el paciente como para la familia. Realmente es un paciente que está sometido a una terapia de diálisis, es un paciente que debe salir de su casa por lo menos 3 veces por semana a ir a sentarse a una máquina y conectarse 4 horas. Esto no solamente implica el traslado del paciente, sino normalmente va con algún familiar que lo acompaña. Significa que este paciente, debido a su condición, pues por ejemplo, no puede irse lejos de su ciudad porque su vida depende de la diálisis, de tal manera que debe estar permanentemente en contacto directo con su unidad renal, que es el lugar en donde estos pacientes se dializan, porque pues no tiene posibilidad de hacerlo en donde él quiera. Por ejemplo, si sale un paseo para la costa, si sale un paseo para alguna parte, un paseo familiar, desafortunadamente esta persona primero tiene que organizar, mirar si en ese lugar hay una unidad renal que lo acepte por esos días que va a estar por fuera y mirar la posibilidad. Si definitivamente no hay en dónde, pues definitivamente el paciente no puede ir. Entonces son muchas limitaciones, uno de desplazamiento. 2, de alimentos. Entonces son pacientes que tienen restringidos algunos alimentos porque se les aumenta principalmente el potasio, el fósforo. 3, el tema del agua, no pueden hidratarse adecuadamente como quisieran porque si toman mucha agua se hinchan. ¿Por qué? Porque pues los riñoncitos no les son funcionales. Son pacientes que viven tristes, son pacientes que viven deprimidos, son mujeres que no se ven atractivas, no se sienten atractivas porque tienen un catéter acá, porque tienen un catéter en el abdomen, porque tienen algo que se llama fístula, que se puede volver aneurismática, es decir, son unos vasos sanguíneos en el brazo. Esos vasos sanguíneos pueden dilatarse o pueden aumentar de tamaño y pueden hacer que el brazo se vea como unas prominencias y pues eso realmente a la gente no le gusta, se esconden, utilizan manga larga. Bueno, el aspecto físico pues son muchas las limitaciones que estos pacientes tienen porque pues se sienten mal muchas veces con la condición. Sumémosle a eso a todo el riesgo que tienen de infartarse, de tener arritmias, de tener fracturas en los huesos, de tener anemia y todas las complicaciones que trae con ello.
impacta mucho la vida de pareja, impacta mucho la vida sexual. En el hombre, por ejemplo, hay disminución del deseo sexual y de la fertilidad, al igual que en la mujer. Impacta mucho en la parte cognitiva, el desarrollo intelectual también se afecta mucho en el paciente con enfermedad renal. Entonces vemos claramente que la enfermedad renal no es solamente que el riñón no puede eliminar toxinas del cuerpo y la posibilidad de orinar como tal, sino que son muchas otras complicaciones que afectan realmente la función y la vitalidad del ser humano con estas enfermedades. Bueno, Doc, para llegar a ese punto de una falla renal, ¿cómo es? O sea, ¿la persona puede nacer con una falla renal o qué tiene que suceder en el cuerpo? ¿Qué enfermedades puede padecer para que lleguen a este punto? Ambas cosas, es decir, hay muchas enfermedades congénitas. Congénitas quiere decir que la persona nace con esa condición en donde el riñoncito puede estar afectado o puede estar dañado, o la vía urinaria puede estar afectada y puede estar dañada y secundariamente afecta el riñón. Hay enfermedades propias del riñón intrínsecas o que es lo que uno conoce como enfermedades glomerulares, que ya son propias definitivamente del riñón, o hay enfermedades extrarrenales. Dentro de las enfermedades extrarrenales, es decir, que no son propias del riñón pero que lo afectan directamente, principalmente la presión alta y la diabetes mellitus. Son las dos enfermedades que más frecuentemente pueden generar enfermedad renal, pero hay una lista innumerable de enfermedades inmunológicas, es decir, donde el mismo cuerpo se ataca y ataca directamente el riñón, enfermedades obstructivas, como lo dije, de la vía urinaria, que puede afectar mucho el riñón. Los medicamentos, por eso es tan importante y por eso insistimos tanto en que los pacientes no se automediquen. Hay muchos medicamentos que, así sea una dosis, puede generar compromiso del riñón y dañarlo. El tema de la hidratación es sumamente importante, no solamente para los trasplantados, sino también para los no trasplantados. El agua es vital para el funcionamiento del riñón. Entonces, realmente es una lista gigante de enfermedades que realmente pueden afectar el riñón. Bueno, muy interesante conocer todo esto, porque podríamos salir de la duda de si hay enfermedades que deterioran el riñón o hay personas que nacen con esta falla renal, que también puede pasar, ¿cierto? Doctor Guerra, seguimos con usted. Cuéntenos cómo debe ser la atención de un paciente, la atención clínica del paciente cuando llega a solicitar un trasplante. ¿Cómo debe ser toda esta atención? Bueno, es importante mencionar que las clínicas o los hospitales donde se realizan los trasplantes, digámoslo como un proceso integral, son clínicas que generalmente están habilitadas o están acreditadas. Es decir, cumplen con unos servicios, con unos altos estándares de calidad. Es decir, tienen un banco de sangre muy completo, su servicio de laboratorio clínico también es integral, tiene unos servicios de hospitalización que cuentan con todo el apoyo a los usuarios, tienen unos servicios de quirófanos en donde se pueden realizar cirugías de alta complejidad, como son los trasplantes de órganos, y también tienen servicios de apoyo muy especiales como las unidades de cuidados intensivos, las unidades de cuidados especiales, y es decir, también tienen un recurso, digamos, humano completo. Las cirugías de los trasplantes no son cirugías, digamos, de un solo profesional, es decir, con que usted tenga un cirujano ya tiene un grupo de trasplantes, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque las cirugías de los trasplantes son muy completas. Usted tiene el apoyo de trabajo social, psicología, psiquiatría, nutrición, el especialista clínico correspondiente pues, al órgano, si estamos hablando de trasplante renal, es un nefrólogo como la doctora Dayana. Si es un trasplante hepático, entonces participan los hepatólogos, pero en general, si uno necesita el apoyo de otras especialidades, pues se cuenta con el apoyo de los especialistas en corazón, cardiología, en pulmones, neumología, es decir,
todo el abanico de profesionales tiene que estar a disposición de estos centros de trasplantes. De tal forma que los pacientes con falla terminal de un órgano que necesitan un trasplante y sus familias pueden estar muy tranquilos porque cuando acceden a estas instituciones ya han cumplido con una gran cantidad de requisitos y, como mencionaba antes, están habilitados, acreditados y están auditados continuamente por las diferentes autoridades sanitarias, por la Red Nacional de Trasplantes, por el Instituto Nacional de Salud, y los hospitales y clínicas tienen que reportar todos estos indicadores, ¿cierto?, de cuál es el resultado que han tenido en los diferentes trasplantes. Bueno, Doc, usted mencionaba que la cirugía de trasplante es una cirugía de alta complejidad. Más o menos, ¿cuánto dura una cirugía de este tipo? Son cirugías, digamos, con tiempos variables porque depende del órgano a trasplantar y de las condiciones específicas del paciente. El trasplante renal, por ejemplo, es un trasplante heterotópico. ¿Qué quiere decir eso? Mis riñones están ubicados uno a cada lado hacia las regiones, hacia las fosas lumbares, pero el trasplante renal se hace en la fosa ilíaca derecha habitualmente. Entonces, usualmente los cirujanos no tenemos que retirar los órganos dañados, podemos ubicarlo pues en la pelvis, en la fosa ilíaca derecha, hacia la parte inferior del abdomen. Esa puede ser una cirugía que puede durar entre 2 horas y media, 3 horas en promedio. En algunas circunstancias el cirujano o el grupo de cirujanos tiene que hacer la resección del órgano. En ese caso tienes que sumar el tiempo de la nefrectomía, del tiempo que utilizas en sacar ese riñón y luego en implantar el otro. Si estamos hablando de órganos como el hígado, es un trasplante que se hace en el mismo sitio donde está ubicado el órgano. Sí, es un trasplante ortotópico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que retirar el órgano que está enfermo. En el caso del hígado, una hepatectomía. Ese proceso puede durar 3 horas, 4 horas en promedio. Una vez terminas la extracción, tienes que hacer el implante del nuevo hígado, que son en sumatoria 2, 3 horas más. O sea que estamos hablando de un trasplante de hígado puede durar entre 4 a 8 horas, depende de la complejidad. Pero a estas cirugías también le preceden las cirugías de las extracciones de los órganos. En promedio, una extracción de un donante pluripotencial, es decir, que se le van a extraer órganos torácicos como el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. Estamos hablando de un proceso que puede durar alrededor de 4 horas en promedio si se sacan todos esos órganos, y participan diferentes tipos de cirujanos. Cirujanos de órganos torácicos para el corazón y los pulmones, y cirujanos como nosotros, pues de trasplante de órganos abdominales, que haríamos la extracción del hígado y de los riñones. Entonces, en sumatoria, cuando hay un donante y unos procesos de trasplantes, se te pueden juntar jornadas de 10, 12 horas hasta 24 horas. Por eso los grupos de trasplantes tienen diferentes profesionales y se van haciendo como relevos. Sí, Entonces, son tiempos muy extensos. Sí. Y teniendo en cuenta estos tiempos, pues que son cirugías que requieren casi de un día completo, Doc, ¿cuál es el tiempo de recuperación? Más o menos. Por fortuna, pues los trasplantes históricamente ya no son cirugías experimentales, son cirugías terapéuticas plenamente establecidas. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes de trasplante renal salen a una unidad de hospitalización general o de cuidados, digamos, especiales, digamos, sencillos, porque el impacto de un riñón, al ser un órgano pequeño, por fortuna no es tan grande en todo el organismo. Entonces, la hospitalización puede variar entre 2 a 7 días, depende de la condición previa del paciente. Si estamos hablando de un órgano más complejo como el hígado, generalmente estos pacientes sí pasan a una unidad de cuidados especiales donde pueden estar hospitalizados
por un periodo de 1 a 3 días y luego van pasando a cuidados especiales y a una sala de hospitalización general. En promedio, un paciente trasplantado de hígado puede estar alrededor de 7, 10 días aproximadamente y luego ya se va pasando pues a su ambiente, digamos, domiciliario o algunos, digamos, albergues o instituciones donde se tiene un cuidado intermedio. Bueno, Doc, vamos entonces a hacer nuestro corte a comerciales y al regreso entonces regresamos con la doctora Juliana y recuerden que pueden seguir todo nuestro contenido en las redes sociales de Cable Plus Televisión o en el canal de YouTube. Ya nos vemos. Todos los viernes a las 6 de la tarde en vivo comienza Noticias Cable Plus. Esta es una cita que usted tiene con la información. Muy queridos Cable Plus, gracias televisión, les agradecemos que estén haciendo esta entrevista porque de verdad que necesitamos que nos conozcan los empresarios, los floricultores, todos. Gracias. Ya lo sabe, a las 6 de la tarde la cita es a través de las pantallas de la señal de Cable Plus Televisión o a través de nuestro Facebook Live. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estimado usuario, conozca nuestras ofertas para este 2022. Contamos con paquetes de internet más televisión con una gran variedad de canales nacionales e internacionales gracias a nuestra nueva parrilla, con costos desde los 71.700 pesos hasta los 164.700 pesos. Asimismo, tenemos paquetes de solo internet que van desde los 5 hasta los 50 megabytes. Para mayor información, comunícate al 322-1342. Recuerda que estamos ubicados en la calle 46, número 4931, segundo piso, Barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Próximamente en la parrilla de Cable Plus Televisión encontrarás nuevos canales. Algunos de ellos son EMC para los amantes del cine, El Gourmet para que aprendas a preparar las mejores recetas, Por parte, la que más me gusta a mí, probar los postres. Más Chic, un espacio para la moda y para el hogar, Para casa es un poco caro. Entonces, ¿qué hacemos? Rellenamos, no que explote, ¿eh? TV, con la mejor televisión española, Descubre lo mejor de nuestra cultura. Clan para el entretenimiento infantil, Hola, Simón. Oh, hola, María. ¿Has visto que el club organiza una carrera de sacos? Telemundo, con una variada programación, Lo que le dan no like al hecho de que haya dicho nueva banda, nuevo grupo, nuevo equipo. History, cargado de las mejores historias y documentales. Al fin, parece que la investigación está llegando a alguna parte. Sony, con las mejores series y programas de entretenimiento. Porque en Cable Plus Televisión nos estamos renovando y estamos mejorando, espera estos y muchos canales más. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuestro corte a comerciales y saludamos de manera muy especial a todos los televidentes que se conectan con nosotros en el oriente antioqueño, en el municipio de Guarne, en la región del Valle de Aburrá y en el nordeste antioqueño. Bueno, regresamos y vamos a hablar con la doctora Juliana. Doc, ¿cómo, si yo tengo ya la certeza de que quiero donar órganos, ¿cierto? Sea un donante fallecido o un donante vivo, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo hago ese escaloncito? Muy importante tu pregunta, Catherine. Bueno, hay que hablar de la parte legal en Colombia. En Colombia, desde el año 2016, se creó la ley 1805. Entonces, fíjate que llevamos ya 6 años. Esta ley se llama la presunción legal de donación. ¿Qué significa? Significa que si tú eres donante, no es requisito que lo hayas manifestado para que puedas donar, porque la ley dice que todos en Colombia nos presumimos donantes, a menos que en vida
expresemos una voluntad opuesta, es decir, vayamos a una notaría y dejemos un documento autenticado en notaría, firmado, firma autenticada, donde digamos que nos oponemos a la donación, que estamos en contra de la donación. Pero si tú no te opones en vida, significa que te presumes donante de órganos y tejidos en Colombia. O sea que todos somos donantes en ese sentido. De todas maneras, si yo quiero expresar mi deseo de ser donante, también lo puedo hacer y me puedo carnetizar. Esa carnetización, Catherine y televidentes, es un proceso individual, personal, que tú puedes hacer en la página del Instituto Nacional de Salud. Entramos entonces a la página www.ins.gov.co y allí encontramos el enlace sobre ¿quieres saber más sobre la donación de órganos? Al darle clic, entonces dice expresa tu voluntad de ser donante. Al darle clic, entonces te trae una encuesta muy corta. Esa encuesta te pregunta tus datos de identificación y te pregunta la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Muy importante entender que si eres menor de edad no te puedes carnetizar porque todavía en Colombia se considera que no tienes la edad suficiente para tomar esa decisión. Entonces los menores de edad no se pueden carnetizar y tampoco pueden ser donantes vivos, solamente donantes fallecidos. Pero una última observación, carnetizarse es una expresión de tu voluntad, pero no es un requisito indispensable para la donación. Si por ejemplo yo no me he carnetizado, llego a fallecer, mi familia no se opone a la donación de órganos, yo puedo ser donante perfectamente, o sea que no es requisito estar carnetizado. Entonces, importante saberlo, pero la gente muchas veces quiere expresarlo. Cuando llenas esta encuesta y le das clic en enviar, inmediatamente te descarga un carnet personal con código de barras, lo puedes imprimir, recortar, plastificar y cargar si lo deseas, como quien quiere llevar a veces una cruz, un Cristo, porque quiere decir yo creo en Dios, en fin, es una expresión de la voluntad, más no un requisito. Doc, y por ejemplo con esa presunción de donante, ¿qué pasa si yo ya hice el proceso en la página del instituto, ¿cierto? Y de pronto fallecí y mi familia se opone a la donación, pero yo ya lo dejé registrado en esa página. ¿Ustedes tienen cómo verificar o cómo es esa parte? Uy, supremamente importante. Mira, si la familia se opone, esto es terrible para todo el sistema, para los pacientes que están en lista de espera, porque a pesar de que la ley nos autoriza para hacer la extracción de esos órganos, la mayoría de los grupos de trasplante no procedemos a hacer la cirugía de extracción si la familia se opone. Imagínate, Catherine, es un momento de tanto dolor, la familia está en una situación tan terrible que ¿cómo podría yo como cirujana llevarme a esa persona que ya falleció a la brava a un quirófano a sacarle los órganos en contra de la familia? O sea, no solemos hacerlo, acudimos a la cultura de la donación, acudimos a la solidaridad, a la conciencia, a la generosidad de la comunidad en entender cuántas vidas dependen de esa donación y lo más importante es que la persona ya falleció. Entonces, ¿qué le va a pasar a esos órganos? Esos órganos, una vez los entierras, se van a descomponer. ¿Por qué no darle esa oportunidad a otras personas? Entonces, fundamental, pero no lo hacemos en contra de la familia. Así la persona en vida lo haya hecho ya a través de la página del instituto y haya dicho en vida, así como pudo haber dicho que no, también haya decidido donar sus órganos. Tristemente sí, porque la persona ya falleció y no está allí para decir, venga, respétenme mi voluntad, yo dije que yo quería ser donante. Entonces, por eso el Instituto Nacional de Salud tiene una campaña que dice hashtag déjalo conversado, es decir, muy importante que dialoguemos en familia sobre este tema, así cuando estamos vivos, cuando no tenemos una amenaza de fallecer, cuando estamos tranquilos, aunque el tema de la muerte pues es un tema tabú en la población, es muy importante dialogarlo y que nuestros familiares sepan nuestra voluntad, porque si no, si nosotros no se las expresamos, imagínense ustedes esa situación, la mamá va a decir, uy, yo no sé qué mi hijo que hubiera querido, no, yo no me atrevo, ¿qué hago? O sea, encima de todo el dolor que tienen, entonces dialoguemos sobre el tema. Bueno, eso es muy importante dejarlo dicho, conversado, como lo dice la campaña.
porque yo creo que ninguno se va a negar a la posibilidad de regalarle vida a otra persona después de que su cuerpo ya haya muerto, ¿cierto? Exacto. Entonces es muy importante no dejar eso para un después y pendiente, sino así como con la listica de chulito. Bueno, doctora Dayana, desde la parte de nefrología, ¿cómo es el proceso de fertilidad de una persona trasplantada y antes de ser trasplantada? Una persona que está en proceso de recibir un trasplante, ¿su fertilidad, sea hombre o mujer, se deteriora o cómo es todo esto? Bueno, sí, la fertilidad con la enfermedad renal crónica realmente se deteriora bastante, tanto en el hombre como en la mujer. Realmente se altera mucho la fertilidad, disminuye de una forma importante la posibilidad de embarazo, por ejemplo. Sin embargo, la posibilidad de embarazo con una enfermedad renal crónica no es cero, ¿sí? Hay un porcentaje bajo de mujeres que pueden quedar embarazadas con una enfermedad renal crónica y pues esto es un enorme problema. ¿Por qué? Porque si ya la persona venía con una enfermedad renal, el embarazo puede hacer que ésta avance de forma mucho más rápida y esa persona termine en diálisis, perdiendo la función del riñón e incluso perdiendo el embarazo. Luego del trasplante, ¿qué pasa? Se recupera la fertilidad. Aproximadamente al mes del trasplante ya las mujeres pueden recuperar la fertilidad. De hecho, las mujeres jóvenes en edad fértil, a partir de este momento se empieza todo un programa de planificación si ellas así lo deciden, ¿sí? ¿Cuál es el momento ideal para quedar en embarazo luego de un trasplante? Entonces, uno, ¿es posible el embarazo después del trasplante? Sí, pero hay que tener en cuenta las consideraciones o todo el riesgo que esta mamá puede tener. Puede perder el trasplante, se puede perder el embarazo y ella pues puede volver a quedar en diálisis o también tiene el riesgo de fallecer. Sin embargo, pues nadie le puede quitar el derecho a una mujer de ser mamá. Si a pesar de todas estas consideraciones esa mujer decide quedar en embarazo, ¿cuál es el momento ideal? Preferiblemente 2 años después del trasplante y debe cumplir con unos requisitos o con unas metas determinadas por laboratorio para uno poder evaluar definitivamente si se puede o no se puede. Es un manejo muy especializado. Esta persona o esta mamá embarazada debe tener consultas mensuales con nefrología, de trasplantes, con su ginecobstetra y el riesgo siempre va a estar latente de cualquiera de las posibilidades, o que se pierda el trasplante o que se pierda el embarazo. Doc, y por ejemplo, cuando la mujer con falla renal crónica está gestando, ¿qué posibilidades hay de que el feto o el bebé herede también esta falla renal o es un mito? Bueno, depende principalmente de la causa de enfermedad renal, ¿cierto? Hay muchas enfermedades renales que pueden tener un componente hereditario, hay otras que no, entonces depende. Cuando hablamos de enfermedades hereditarias, no quiere decir que si la mamá tiene la enfermedad, el bebé pues la va a adquirir. No, no necesariamente, es decir, esto no se cumple en el 100% de los casos, pero en caso de que la mamá tenga una enfermedad renal que sea de componente familiar o que sea de componente hereditario, en el hijo pues sí debe hacerse un screening o un tamizaje para poder detectarla de forma temprana. Ahora, si la causa de la enfermedad renal de la mamá no tiene un factor genético, sino que fue adquirida porque no cuidó su alimentación y llegó a un estado de obesidad y se le dañaron los riñones, porque era hipertensa y no se controlaba, porque era diabética y no se controlaba, no necesariamente el hijo va a tener enfermedad renal. Bueno, ya hablamos de la fertilidad en la mujer, pero también en el hombre. El hombre con falla renal pierde fertilidad y después del trasplante la recupera, o cómo se vive este proceso en el hombre. Así es, en el hombre, es decir, en ambos sexos es difícil, pero el hombre se ve, pues uno lo nota que se ve mucho más afectado por este tema, porque pues el deseo se pierde, se deprimen mucho por este tema, a veces ponen este tema por encima de otras situaciones que incluso pues a uno como clínico le consideraría que es más importante
importante, pero para el hombre es muy importante el tema de la sexualidad. Desafortunadamente, con la enfermedad renal se pierde todo este deseo, se afecta mucho el tema de la fertilidad. La buena noticia es que luego del trasplante, esta persona puede recuperarla y puede hacer su familia sin ningún problema. Bueno, Doc, un paciente con falla renal, ¿cómo puede solicitar un trasplante? ¿Cómo es ese proceso para acceder al trasplante? Excelente pregunta. Entonces, aquel paciente, el televidente que nos está viendo en este momento, que tenga una enfermedad renal crónica, que aún no sea terminal, es decir, que aún no esté necesitando un soporte de diálisis, o aquel que por el contrario sí está en diálisis en este momento, es muy importante que tenga en cuenta que hay que hablarlo con su nefrólogo tratante en la unidad renal, donde le hacen el seguimiento. El nefrólogo tratante evalúa el caso porque, es decir, el paciente para trasplantarse debe cumplir algunas condiciones especiales y es que debe ser buen paciente. Lo primero es que sea buen paciente y eso es muy importante evaluarlo, lo que nosotros conocemos con el tema de adherencia. Entonces, ¿quién más va a conocer a este paciente si no es el que lo ve todos los días, que 3 veces a la semana, que va a la diálisis o que le hace las consultas mensuales en el caso de los pacientes que aún no están en diálisis? Entonces, de acuerdo a lo que considere su nefrólogo tratante y su grupo de apoyo, es decir, la psicóloga, la trabajadora social, todo el grupo de apoyo que está en la unidad, se le hace la solicitud a la EPS. Ojo que esto no tiene ningún costo. La EPS le ubica un grupo de trasplantes. Entre esos grupos de trasplantes acá en Antioquia estamos nosotros, que somos el grupo de trasplante de órganos abdominales de la clínica Sommer. Una vez este paciente, la EPS le informa que debe dirigirse a determinado grupo de trasplante, el grupo de trasplante lo recibe, le hace un protocolo que es una serie de estudios en donde se evalúan muchas cosas, estudios de sangre, exámenes de sangre, exámenes de orina, estudios de imágenes, radiografías, ecografías, etcétera. También cero costo, esto no tiene ningún costo. Y una vez se evalúen todos estos resultados, el paciente con estos resultados es evaluado por un equipo multidisciplinario, es decir, lo ve psiquiatría, lo ve trabajo social, lo ve cirugía de trasplantes, lo ve nefrología de trasplantes, anestesia de trasplantes, nutrición de trasplantes, y con todos estos conceptos multidisciplinarios se define si el paciente es apto o no para ingresar a una lista de espera de acuerdo a los hallazgos que hayan en todos estos estudios. Es muy importante tener en cuenta que para acceder a un trasplante no necesitas estar en diálisis, no necesitas estar en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Lo ideal es que el paciente con enfermedad renal crónica se trasplante antes de llegar a diálisis. Eso realmente ha mostrado unos beneficios importantes y el impacto que tiene en la calidad de vida y en la funcionalidad del cuerpo del paciente es inmenso cuando el paciente no ha entrado a diálisis a aquel que ya está en diálisis y posteriormente se trasplanta. Entonces no tenemos que esperar, es mentira que el paciente tenga que estar en diálisis para poder acceder a un trasplante. Puede ser antes de que ingrese a diálisis y poder ahorrarse todas esas experiencias negativas que muchas veces ocurre con la diálisis. Bueno, así que ya saben, si ustedes están empezando a presentar fallas renales que de pronto puedan comprometer su salud más adelante, no esperen a llegar a ese punto, sino que vayan empezando a hacer el trámite para ser unos posibles, entrar en ese grupo de trasplantados. Entonces, bueno, Doc, cuéntenos qué estrategias se vienen realizando desde la clínica y desde el grupo de ustedes para hacer conciencia sobre la donación entre la población. Gracias. La clínica Sommer y su grupo de trasplantes tiene bastante credibilidad en los procesos educativos y en la modificación de los procesos culturales en la sociedad. Nosotros a lo largo de nuestra experiencia hemos identificado, digamos, 6 grupos poblacionales a los cuales queremos intervenir. Eso depende, o sea, hay grupos que tienen un alto conocimiento médico, están muy comprometidos en la parte asistencial de los trasplantes, entonces en ellos utilizamos unas capacitaciones de alto nivel, muy específicas, con imágenes médicas fuertes, conceptos muy claros, y vamos como a la filigrana de los conceptos. Pero en el otro extremo tenemos, digamos, la población general, a veces tenemos un bajo nivel educativo, un bajo nivel cultural, entonces utilizamos unas estrategias
en donde los conceptos son más fáciles, y para eso utilizamos las artes escénicas. El teatro, por ejemplo, es muy importante, ¿cierto? Hace como 2 semanas estuvimos en una gira con el grupo La Escanfandra por diferentes municipios del oriente antioqueño, y entregamos unos conceptos a través de la lúdica y de estas artes escénicas, incluso con 2 obras que se llaman El regalo de la vida y una Nariz para Tata, que son digamos, obras de teatro que la pueden ver incluso los niños. Entonces, el mensaje que tratamos de entregar a través de esas obras es sencillo, y posteriormente hacemos un foro, un conversatorio en donde la comunidad puede directamente hacer sus preguntas y vamos haciendo claridad. Pero en el medio tenemos también educación para los profesionales de la salud o para profesionales que no son del área de la salud. Y tenemos capacitaciones, por ejemplo, para algunas instituciones o para algunas agremiaciones. Y valga la oportunidad, nosotros estamos dispuestos, si por ejemplo alguna alcaldía, alguna cooperativa, alguna empresa quiere que tengamos una capacitación específica a sus usuarios, nosotros estamos dispuestos en cualquier momento, porque como expresaba, tenemos un amplio colorario de posibilidades educativas. También podemos intervenir a los niños pues hay que ir con otras estrategias, ¿cierto? Como los títeres, terapia del humor, obras de teatro más sencillas o con otro lenguaje. Es decir, podemos abarcar todo ese tipo de posibilidades, y en la Clínica Sommer estamos a sus órdenes si alguna institución quiere que hagamos una intervención específica en este tema. Bueno, y estas estrategias yo creo que son las más valiosas en cuanto a estos temas que tienen tanto tabú todavía alrededor social. Entonces, nada más valioso que la educación y en el mismo lenguaje que las personas van entendiendo. Doc, ya se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero que antes de que terminemos el programa hablemos de la donación infantil, que le demos un mensaje sobre todo a las familias, ya que ese menor de edad no puede tomar la decisión de donar, pero que sí ese papá, esa mamá, esa familia tengan la conciencia de que su bebé o su hijo ya no está, pero que con él pueden salvarle la vida a muchísimos otros niños que están esperando ahí tener esa esperanza de vida. Muy importante, porque los niños también pueden ser donantes de órganos, pero como lo dijimos antes, pueden ser donantes siempre y cuando hayan fallecido y sus padres o tutores legales no se opongan a la donación de los órganos. Los niños no pueden ser donantes vivos porque todavía no tienen, digamos, la personalidad, la capacidad para tomar esa decisión, pero sí donantes fallecidos. ¿Y por qué importa? Porque es que hasta un 15% de ese grupo de personas que se encuentran en una lista de espera por un órgano son niños. Y entonces estos niños tienen menos chance de obtener un órgano, tienen menos posibilidad de vivir que un adulto, porque como ustedes entenderán, no es tan común que mueran los niños. Se necesita que el niño haya fallecido, que esté en un sitio donde el personal de salud se acuerde que existe la donación de órganos y lo ponga en contexto, que los padres o tutores legales del niño no se opongan a la donación, que haya un grupo extractor, que haya esa cultura de entender que los niños fallecidos también son importantes porque hay niños en lista de espera. Entonces todo esto se junta, y por eso esas intervenciones educativas también se hacen a los niños. Pero los niños, Caterine, son absolutamente generosos. En nuestra experiencia son hermosos, son generosos en cuanto a la donación y en cuanto a la solidaridad. Y si nos están viendo niños, un mensaje importante: acuérdense que Pinocho tuvo un trasplante de corazón, porque viendo que Pinocho se moría, llegó el hada protectora y puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo despertó. Así es. Bueno, doctores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recordémosle a los televidentes que el 6 de junio se celebra el Día del Trasplantado. Muy importante este mes para nosotros, es una celebración, se conmemora el día de la persona que ha recibido un trasplante. Entonces es para generar conciencia y recordar la importancia de salvar vidas. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, bienvenidos por acá cuando necesiten transmitir alguna información o conocimiento a las personas que habitan el oriente antioqueño, y gracias por el tiempo que nos dedicaron hoy. Gracias, Muchas gracias, Caterine.
Y a ustedes, familias de Ser Mamás, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por conectarse, por escribirnos, por estar ahí tan pendiente de nuestro contenido. Recuerden que en YouTube pueden buscar Cable Plus Televisión y ahí van a encontrar todos los programas que hasta ahora han estado al aire. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.